Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Hola, yo soy Galmart y hoy... no, ese es de otro canal. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy buscamos el The Last of Us Parte 2 remasterizado. ¿Valdrá la pena? Mi brother, ¿ya conoces el nuevo Heart of Chapa Tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3, PlayStation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PSP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Famicom y también PlayStation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa Tu Mando. Y ya saben, chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Haro Chapa Tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales, Pasaje Enrique Montes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy vamos a buscar este videojuego que ha sido remasterizado, el The Last of Us Parte 2 para la PlayStation 5. Muchos me habían escrito qué tal era, si conviene comprarlo o no. Así que acompáñame en este video porque primeramente vamos a salir a buscar el tema de los precios para poder comparar y de ahí probar el videojuego y dar justamente nuestra opinión si conviene comprar este videojuego que ha salido hace poco en el mercado. Muchísimas gracias por suscribirte, dale like a este video, comparte y empecemos con este video. Primera parada, mis amigos, una tienda de centro comercial, la tienda de Ripley. Ya sé que estas tiendas no traen videojuegos de estrenos, pero como yo soy más terco que una mula, quiero darle un chance más para ver si es que traen videojuegos de último estreno. Así que vamos a ver. Y bien, mis amigos, ahí a lo lejos ya visualizamos el módulo de PlayStation. Vamos a acercarnos, hay un montón de PlayStation 5, pero a ver, vamos a ver. Solamente tienen el The Last of Us Parte 2 de PlayStation 4 en 229 soles, nuevo y sellado. No veo el nuevo The Last of Us remasterizado, ni tampoco el Tekken, ¿no? Que ahora recientemente también ha salido. Y también tienen aquí el The Last of Us Parte 1 en 109 soles. Pero una de las cosas que me llamó también la atención es de que por este lado está a 209 soles. Total, ¿no? ¿Cuál es el precio entonces? ¿No? Debe ser este el de 209 soles, ¿no? Amiguitos, actualicen sus precios, pues, ¿no? O corríjanlo. ¿Cómo del lado derecho va a estar más y del lado izquierdo va a estar menos? ¡Qué pendejo el juego! Vamos a continuar con nuestro recorrido para ver qué es lo que más encontramos. Y ahora vamos a entrar a Phantom, que siempre trae los nuevos estrenos, para ver si es que tiene el The Last of Us Parte 2. Así que vamos a ingresar.
Y esta vez sí me ha sorprendido Phantom porque no tienen el The Last of Us Parte 2 remasterizado, tienen el 1 y está en 389 soles el The Last of Us Parte 1. Ni siquiera tienen el Tekken, pero sí tienen el The Last of Us Parte 2 justamente de PlayStation 4 en 229 soles nuevo y sellado. Esto sí me ha sorprendido. Pero vamos a continuar con nuestro recorrido. Siguiente parada, mis amigos, nos vamos a toda máquina a Polvos Rosados para ver si es que ahí podemos encontrar y más o menos sacar un estándar de precios de cuánto cuesta el de Last of Us Parte 2 remasterizado para PlayStation 5. Muy bien, mis amigos, vamos a ingresar para ver si es que encontramos el de Last of Us Parte 2 remasterizado. Y algo que tengo que mencionar es de que el señor de seguridad me paró en la puerta porque estaba con mi camarita en la mano y me dijo que no se puede grabar aquí en el centro comercial. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo es eso posible? Dicen que ha pasado un roche, no sé qué cosa ha pasado con X canal o con X persona. Si alguien sabe algo al respecto, escríbalo aquí abajo en los comentarios. Pero como yo tengo mis conocidos aquí dentro de Polvos Rosados, ingresé nomás con mi cámara para poder grabar. Así que continuemos. Y llegamos a la tienda de mi amigo Víctor Bluebag, que está en el pasaje A tienda 196 para ver si tiene el videojuego. Y sí, mis amigos, sí lo tiene y está a 175 soles el remasterizado. Y otra cosa que también me llamó la atención es que también tiene el lanzamiento del nuevo Tekken para la PlayStation 5 en 220 soles el Tekken 8 y el Príncipe de Persia en 185 soles. Así que si estás por esta zona, por San Borja, Surco, Surquillo, de todas maneras te recomiendo que te des un paseo por aquí porque tiene amplio stock de juegos sellados, nuevos, de segunda, figuras y de todo. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido. Siguiente parada, mis amigos, la tienda de mi amiga Patricia, la tienda Game Shop, que está al final de la fila A, tienda 62. Y aquí también vas a poder encontrar el de Last of Us Parte 2 remasterizado en tan solo 180 soles. La diferencia no es mucha. También tiene el Tekken 8 en 225 soles para la PlayStation 5. Tiene bastantes juegos de Switch y justamente uno de lo que me sorprendió es el Príncipe de Persia para la Nintendo Switch, que también lo vas a poder encontrar en tan solo 180 soles. Y por la compra de tus videojuegos puedes llevarte cualquiera de estos grips y llaveritos, y puedes encontrar harto stock de juegos de segunda de PlayStation 3, PlayStation 4, consolas, accesorios, así que de todas maneras te recomiendo que te des una parada por aquí para que puedas visitar su tienda. Y ahora, mis amigos, corriendo como un bólido, nos vamos directamente a Polvos Azules para ver cuánto está el precio del videojuego del The Last of Us remasterizado para el PlayStation 5 allá, así que acompáñenme. Y ya llegamos, mis amigos, al emporio de Polvos Azules para ver cuánto está el videojuego del The Last of Us Parte 2 remasterizado. Y vamos a hacer nuestra primera parada en nuestros amigos de Xiomara Games para ver cuánto está el videojuego. Y sí, mis amigos, sí tienen el The Last of Us de Play 5 en 180 soles. Así que ya lo puedes encontrar aquí, nuevo y sellado. Y otra cosa que también me sorprendió es que tienen nuevo y sellado el The Last of Us Parte 2 para la PlayStation 4 en 130 soles. Así que vamos a continuar, mis amigos. Y obviamente no podía dejar de ir a nuestros amigos de Videojuego Hans, donde mi amiga Elizabeth, la gemela fantástica, también te ofrece el videojuego de Last of Us remasterizado en tan solo 180 soles y viene con este tomatodo del The Last of Us. Así que de todas maneras te recomiendo que te pases por aquí por la tienda y ellos se encuentran en Jirón Antonio Raimondi 190, puerta número 1, tienda 4041, donde vas a poder encontrar todos tus videojuegos. Ahora sí, regresamos a casa. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, pasaje 20, bloque 43, tienda 1, primer piso, mi hermano. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta búsqueda del The Last of Us Parte 2 remasterizado. La primera recomendación es que te recomendaría comprar este juego si es que eres un loco como yo que le gusta coleccionar remasters como el The Last of Us de PlayStation 3, y el The Last of Us 1 remasterizado para PlayStation 4 y el The Last of Us 1 para PlayStation 5. O sea, yo digo que está más loco que una cabra. Ya que a mí me encanta esta saga. En este caso vamos a proceder a probar
el The Last of Us Parte 2 remasterizado. Justamente todavía no ha abierto el disco. Tú te estarás preguntando, ¿pero qué es eso que estás viendo en pantalla? Lo que pasa es de que inserté el disco del The Last of Us Parte 2, que yo ya lo tenía, el disco doble, que salió en aquella época. Y una cosa que te puedes percatar es que como estás viendo ahí en pantalla, al insertar el disco, me sale automáticamente la actualización para actualizar la versión a PlayStation 5 con tan solo $10. Maravillosa jugada. Es decir, ya no sería necesario comprarte este videojuego, ya que por $10 más, ya teniendo el juego antiguo, automáticamente ya tendrías la nueva versión. Domina la situación en una forma admirable, inteligentísimo. También eso quiere decir que es recomendable que si en alguna incursión o alguna búsqueda de videojuegos te encuentras con el The Last of Us Parte 2 a un buen precio, que podría ser 50 soles, 60 soles, le aumentas $10 y obviamente te saldría más barato porque simplemente te descargarías el remaster por $10 más. A menos que seas un loco como yo que le gusta coleccionar. Segundo punto, voy a abrir el disco para ver cuál es el contenido y justamente vamos a ver si es que viene algo aquí adentro el cual valga la pena de comprar este disco. Ya abrí el disco, mis amigos, y obviamente no viene absolutamente nada, solamente viene el disco y esta cartilla de advertencias. Así que vamos a proceder a insertarlo, instalar y poder ver un poco las comparaciones del The Last of Us de PlayStation 4 y este de PlayStation 5 para sacar nuestras conclusiones si vale la pena comprarlo o no vale la pena. El The Last of Us Parte 2, mis amigos, este videojuegazo lanzado en el año 2020 con una muy buena historia y ganador obviamente del GOTY en aquella época, salió pues para la PlayStation 4 y para el modelo FAT salió con una primera resolución de 1920 a 1080 con 30 frames por segundo, ¿no? Eso quiere decir unos 30 FPS. Luego, posteriormente, cuando se lanzó la PlayStation 4 Pro, la resolución mejoró a 2560 por 1440, pero se seguía conservando el tema de los 30 frames por segundo. Pero ahora, esta nueva versión para la PlayStation 5 ha salido netamente para poder evolucionar a los 60 FPS, pero con la misma resolución. ¿Pero valdrá la pena? Entonces por eso es de que vamos a hacer una previa comparación. Como te puedes dar cuenta ahí en pantalla, a la mano izquierda tenemos la versión normal y a la mano derecha tenemos la versión remasterizada. A simple vista, los FPS tanto del 30 y 60 se ven a simple vista que el de 60 tiene una mejor resolución, más nitidez, incluso detalles como el pelo, las arrugas, los vellos del rostro, y incluso en las escenas de movimiento se puede apreciar una mejor resolución, cosa que a la mano izquierda no se aprecia mejor, como por ejemplo ahí estamos viendo la cara de Joel, que tiene mucho mayor detalle justamente en ciertas partes de su rostro. Entonces, lo cual sí me define de que la versión remasterizada ha mejorado notablemente justamente esta resolución, pero nada de esto sirve si es que no tienes un buen televisor, mi hermano. Porque si tienes un televisor plasma o LCD, lamentablemente pues no vas a poder gozar de esta nueva resolución o estas mejoras que trae este videojuego. Así que te recomendaría que optes justamente por comprarte el The Last of Us solamente de PlayStation 4 para que lo puedas jugar hasta el momento que te compres un mejor televisor, como ya lo hemos visto aquí en el canal, que yo ya poseo un televisor donde puedo ver justamente estas mejoras en la resolución. Si no has visto ese video, de todas maneras te lo dejo aquí abajo en la descripción, donde busqué mi televisor gamer justamente para gozar de esta resolución en los videojuegos. Ahora sí, continuamos. Y bien, mis amigos, llegamos al final del video para ver si es que en realidad vale la pena comprar este remasterizado del The Last of Us Parte 2 para la PlayStation 5. Agárralo bien, brother. Y la respuesta es, si tú ya tienes el The Last of Us Parte 2 de la PlayStation 4, o en todo caso también tienes tu edición de colección del The Last of Us Parte 2 de la PlayStation 4, el cual venía el videojuego, la verdad es que no conviene comprarlo. ¿Por qué? Porque prácticamente las diferencias son mínimas. Como ya hemos visto en el video, las diferencias son de que este videojuego corre a 60 FPS y este videojuego corre a 30 FPS, pero la resolución es la misma. Simplemente lo único que cambia son los frames, y otra cosa que también cambia, como ya hemos visto ahí en el video, son algunos pines que puedes descargar y 3 escenarios totalmente diferentes. Y alguno que otro personaje, pero es en lo más mínimo en lo cual te ofrece este videojuego. Así que es preferible que yo lo haya hecho para que no gastes tu dinero de por medio. Ese es un verdadero hombre.
Ahora, ¿en qué circunstancias sí te conviene comprar este The Last of Us Parte 2 remasterizado? Si es que nunca lo jugaste o no lo tienes en tu colección o no llegaste a encontrar justamente el The Last of Us para la PlayStation 4 para poderlo actualizar, ya que nuevo, como puedes haber visto en el video, también te puede costar este juego un poquito caro, nuevo y sellado, justamente por el tema de la serie que actualmente está vigente. Así que en esas circunstancias sí te recomendaría, porque en realidad este sí es un juegazo que de todas maneras deberías jugarlo y tenerlo en tu colección. ¡Qué pendejo el juego! Aparte que hay que recordar que este videojuegazo ganó el GOTY 2020 a Mejor Videojuego, lo cual fue un premio muy bien ganado. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que te haya ayudado este video a tener un poco más clara la idea. Y no te olvides suscribirte a mi canal, compartir este video para que llegue a muchas más personas y seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en una próxima incursión o visitando un coleccionista o una tienda. Así que nos despedimos y nos vemos, mis amigos. Cuídense, hasta luego y chau.